Buenos días a todas las personas que nos acompañan un lunes más en este espacio de En Casa con Ajeco, que como siempre les digo, está creado para que podamos conectar a pesar de la distancia mientras estábamos en nuestras casas, cuidándonos en esta coyuntura del COVID-19. El día de hoy nos acompaña George Elizondo. Él es máster en enfermería y tiene más de 18 años de laborar para el INS. Así que vamos a tener esta charla muy importante también para los hombres, pero para que también las mujeres puedan prestar atención. Yo me voy a permitir, mientras tanto, compartirles pantalla y les dejo con George. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en un tema que es de suma importancia eh, y que está matando hombres día a día en nuestro país. Y me encanta que está viendo que hay muchas mujeres y vea, los hombres somos demasiado quitados, ¿verdad? Para ir a las consultas. Y en el cáncer de próstata, nuestros aliados principales para los que estamos pues, educando y dando a conocer el tema del cáncer de próstata, nuestros principales aliados son las mujeres. Las mujeres son las que siempre andan diciéndole a los esposos, a los hermanos, a los papás: mira, me hablaron algo del cáncer de próstata. Y como ustedes son insistentes, porque para ustedes no es ningún problema visitar al médico, ¿verdad? Anualmente, ustedes tienen ya esa cultura preventiva más impregnada que nosotros los hombres. Entonces, me encanta que haya muchas mujeres para que nos ayuden a promover el mensaje y esa es la idea, ¿verdad? Dar a conocer que existe una enfermedad que se llama cáncer de próstata y que mata a muchos hombres a nivel mundial, y en nuestro país pues no es la excepción. Muy bien, como dijo Natalia, mi nombre es George Elizondo y aquí estamos para servirles. Hoy vamos a tratar, nos vamos a enfocar básicamente en tres contenidos. Vamos a hablar un poquito de la incidencia del cáncer de próstata, vamos a hablar sobre la enfermedad como tal y algunos chequeos médicos que son importantes para determinar la detección temprana del cáncer de próstata. Vean a esos señores que están todos asustados. Así nos comportamos nosotros los hombres cuando nos hablan de la próstata. Y hay mucha chota entre nosotros los hombres, ¿verdad? Cuando nos dicen: ya usted hizo el chequeo de la próstata, o tiene que ir y Dios guarde si alguno de los compañeros de trabajo, alguno se da cuenta que vamos por un examen de próstata, ¿verdad? ¿Verdad? Que si le va a gustar, que si el doctor tiene el dedo muy grande, que si le gusta va a ir más frecuentemente a la consulta del doctor, que si el doctor está joven. Hay mucha chota alrededor de esta enfermedad y eso de una u otra manera nos mantiene alejados de los chequeos médicos y del médico, y particularmente en esta enfermedad, y estos chequeos los hombres le huimos, ¿verdad? Entonces, esta imagen que les puse ahí es así de diario en nuestro quehacer, y donde siempre le tenemos miedo al médico, ¿verdad? Y ahí, como dice el médico, el próximo, y nadie quiere ir, y uno señala al otro y nadie va, ¿verdad? Pero sin embargo es una enfermedad que nos está ganando la batalla y nos está matando. Bueno, la próstata. La próstata es según lo que dicen los expertos, es muy similar a una nuez. eh, Pesa alrededor entre 20 y 25 gramos, ¿verdad? Mide entre 3 centímetros de largo y 4 de alto. La próstata lo que hace, su
su principal función en nuestro cuerpo es que participa en el 25% del proceso de la eyaculación. Lo que hace es proteger unas enzimas básicas para que los espermatozoides sobrevivan, ¿verdad? Y lleguen a la fecundación, pues, de una manera idónea. Entonces, esa es la principal función de la próstata. Si bien en la ubicación de la próstata está ubicada debajo de la vejiga, ¿verdad? Y al frente del ano. Más adelante vamos a hablar un poquitito sobre el tacto rectal, porque la única forma de palpar la próstata es prontamente por el recto, ¿verdad? Porque está justamente delante del recto y debajo de la vejiga. Muy bien, ese cuadrito que está ahí es justamente la próstata. Más adelante nos enfocamos en eso. Hoy, en este proceso, la próstata hay básicamente tres grandes enfermedades, ¿verdad?, que afectan la próstata. Una es la prostatitis, una es la hiperplasia prostática y el otro es el cáncer de próstata. Bueno, para esta enfermedad del cáncer de próstata a nivel médico, ¿verdad? Hay una especialidad que son los médicos urólogos, que son los especialistas en abordar esta patología y pues sabemos alrededor de ellos pues otros profesionales de salud que brindamos información, ¿verdad? Para que las personas pues acudan a los médicos especialistas, los urólogos, ¿verdad? Y para que son los que abordan esta patología, los expertos en este tipo de patologías. Muy bien, entonces, para hablar un poquito de incidencia, ¿verdad? Respecto a estas enfermedades, se dice que el 20% de los hombres padecen en algún momento esta patología de los 41 a los 50 años. A partir de los 50 años, de los 50, ahí padecen hasta el 50% de esta patología y después de los 90 años, hasta un 90% de estos pacientes padecen alguna de estas patologías. Este, eh, Hablando de la prostatitis, es lo mismo que la infección prostática, que es, bueno, una infección de la próstata. Y esta infección, cuando la tienen los hombres, padecen un dolor y un ardor al orinar. Eso provoca que vayan a orinar de una manera frecuente durante el día y más durante la noche. Entonces eso no permite que los pacientes pues tengan un buen descanso, ¿verdad? Entonces hasta eso interfiere. El chorro es muy débil y pues por la infección presenta cuadros febriles, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, los médicos identifican que es una infección prostática. Ahí vemos una imagen donde pues, del lado izquierdo mío, ¿verdad? Hay una próstata que es normal y del otro lado es una próstata que tiene una inflamación, tiene una infección. Ves que se pone como un color más rojito y ahí ese canalito que se ve ahí es la uretra, ¿verdad? Y se nota ahí que está como comprimido, ¿verdad? Está como cerrado. Eso es justamente lo que permite, lo que no permite una buena circulación de los orines, por decirlo así, ¿verdad? Entonces es ahí cuando el paciente manifiesta dolor, ardor al orinar, pues claro, porque el cañito de la orina ahí pues está cerrado, ¿verdad? Entonces, eso es una de las principales manifestaciones de cuando hay una inflamación o una infección de la próstata. Ok, para la infección de la próstata existe tratamiento,
¿verdad? Básicamente hay tres tipos de tratamiento. Bueno, uno es el antibiótico, que es para combatir la infección propiamente. Otro es un medicamento que se llama bueno, en este caso, por darte un ejemplo, pero hay más, en los médicos, de acuerdo a su gusto, ¿verdad? O de acuerdo a la patología propiamente o a los antecedentes que tenga cada paciente, pues así envía los medicamentos, pero por dar un ejemplo, la terazocina es un medicamento que ayuda a relajar el músculo de la vejiga y de la próstata, y de esta manera pues disminuye la inflamación y el dolor en esa zona. También pues analgésicos y antiinflamatorios que hay en el sistema, en el sistema, ¿verdad? El farmacéutico, para justamente pues disminuir el dolor que el paciente pues refiere en ese momento que va a la consulta con el médico. Hay otro de las patologías. Recuerda que hablamos tres patologías. Ya hablamos de la infección de la próstata, ahora hablamos del crecimiento de la próstata o la hiperplasia prostática, ¿verdad? Recuerda que al principio hablamos de que la próstata medía entre 20 y 25 gramos. Perdón, pesaba entre 20 y 25 gramos. Entonces, aquí se da un crecimiento de la próstata, ¿verdad? Entonces, y crece más y por ende, pues pesa más. Entonces, esto permite o presenta varios síntomas obstructivos a nivel de la uretra, y que es cuando el paciente empieza a decirle, a comentar o a sentir unos síntomas más irritativos a la hora de orinar, ¿verdad? El paciente, aparte del dolor, siente como una irritación, ¿verdad? Ahí como en el cañito de la orina. Ante esa situación, pues los médicos ya empiezan a sospechar de un crecimiento prostático. Para eso, entonces, ellos, bueno, es importante consultar al médico, por supuesto. Los médicos urólogos empiezan a verificar, bueno, cuál es la historia clínica del paciente, si es un paciente que ha recurrido o tiene algún tipo de control enfocado al crecimiento de la próstata o alguna lesión de la próstata. Bueno, importante, hace el tacto rectal. Más adelante nos vamos a enfocar en el tacto rectal porque es tan importante a la hora de tratar este tipo de patologías. Bueno, se pueden hacer laboratorios también, que hay un examen específico para identificar este tipo de lesiones, el ultrasonido, ¿verdad? Y este examen que yo le digo, el antígeno prostático específico, y el ultrasonido es muy importante para identificar el peso y el crecimiento de la próstata. Como ven aquí en esta imagen, ves que hay una, aquí nos está señalando, ahí es una próstata normal, ¿verdad? Es una próstata normal, que pensemos que es una próstata de las que hablamos al principio, que pesa entre 20 y 25 gramos, que mide entre 3 y 4 centímetros. Y al otro lado, aquí vemos que es una próstata ya aumentada. Entonces, que a diferencia de la otra es que aquella se ve como más rojita, esta se ve más grande, ¿no? Pero de una u otra manera lo que hace es comprimir ese cañito de la orina, ¿verdad? Esa uretra, que entonces es ahí cuando el paciente empieza a experimentar esa irritación a la hora de orinar, ¿verdad? Y va a orinar de una manera frecuente. Entonces imagínate, orinar frecuente y que sienta dolor, que sienta irritación en esa zona, pues es sumamente complicado, sumamente doloroso y inquietud, ¿verdad? Los pacientes, eso es lo que indican, ¿verdad? De una manera se manifiestan como inquietos. Esta foto ahí es una foto real, nos la dio el doctor Arley, un urólogo que trabaja en el Hospital México. Esto es una próstata que extrajeron, ¿verdad? Y te acordás que hace un ratito hablamos que la próstata normal es como una nuez, ¿verdad? Y que pesa máximo 25 gramos. Y pueden ver el tamaño de esa próstata. Entonces, imagínate el señor, los dolores y las molestias que podría presentar al tener una próstata de ese tamaño, ¿verdad? Entonces, quería presentar una imagen de esa próstata cuando es una próstata grande, aumentada.
Cuando la próstata está aumentada, hay una hiperplasia prostática, existen básicamente dos tratamientos. Hay un tratamiento médico y hay un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es la resección transuretral de la próstata. Eso es un procedimiento quirúrgico donde los médicos extirpan como ese exceso de células o pueden ser benignas o malignas, ¿verdad? O ese exceso de material que hay ahí alrededor de la próstata, como la foto que vimos anteriormente, ¿verdad? Ellos, mediante ese procedimiento, van quemando, van quitando todo ese exceso que hay alrededor de la próstata. Después estamos con los medicamentos, que los medicamentos que hablamos básicamente uno es para relajar los músculos que están ahí cercanos a esa zona de la próstata, y hay otros medicamentos que lo que hacen es como disminuir o bloquear la producción de la célula de la testosterona, ¿verdad? La testosterona, más adelante lo vamos a ver, pero también es como la gasolina que necesitan las células malignas para reproducirse. Entonces mandan medicamentos para bloquear la testosterona, ¿verdad? Que es la hormona masculina. Entonces, a nivel de tratamiento existen esos dos, los medicamentos y la cirugía. Muy bien. Y ahora para cerrar, vamos a hablar del cáncer de próstata, ¿ok? Entonces ya hablamos de la inflamación, ya hablamos de la próstata agrandada, ¿verdad? De la hiperplasia, lo mismo. Y ahora entramos con el cáncer de próstata propiamente. Vean que a finales del 2018 en Costa Rica se estimaba que habían al menos 1.831 casos nuevos. A nivel mundial se identifican más de 1 millón de casos. Y se dice que aproximadamente entre 3 y un 8% morirán por este tipo de patología. En Costa Rica, en el año 2014, se presentaban 41.7 casos, o sea, casi 15 personas, ¿verdad? Casi 15 casos por cada 100.000 hombres. O sea, por cada 100.000 hombres se presentaban 15 casos de cáncer de próstata, pero ya en el 2018 aumentamos, triplicamos casi la cantidad, 58, para números cerrados, 58 pacientes por cada 100.000 hombres en Costa Rica padecen del cáncer de próstata. Eso significa que en Costa Rica es la segunda causa de muerte en cáncer en hombres, ¿verdad? En incidencia también, para los que la padecen. Es una enfermedad, por eso les decía al principio que está matando a los hombres, En Costa Rica es la segunda causa de muerte de cáncer en hombres. Este cuadrito que tenemos aquí, ves en la primera línea, donde indica que la próstata, más adelante también vamos a hablar que la próstata, uno de los factores de riesgo es la edad, porque si se dan cuenta ustedes aquí, aquí donde dice grupos de edad, vea que de 20 a 24 años están 0, de 25 a 29, de 30 a 34, 35 a 39, 0 casos, 40 a 44, 0 casos. Este es un cuadro estadístico del 2014 que lo suministra el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no tiene datos actualizados completamente. Los más actualizados son estos, porque ellos lo hacen cada 5 años, ¿verdad? Entonces, este es el que tienen ellos actualizados, pero eso nos da un panorama de lo que hoy en 2019 no ha variado, ¿verdad? Lo que ha variado es el número de casos que ha aumentado más bien. Se dan cuenta que ya a partir de los 45 años cuando se presenta el primer caso, ¿verdad? Y ahí vamos aumentando, pero nos llama la atención ya que de 60 a 64 años es cuando empiezan a aumentar cada vez más casos, vea 13 casos. De 65 a 69 casos ya hay 38 casos, cuando los pacientes de entre 70 y 74 años de edad, vea 44 muertos, estamos hablando muertos, ¿verdad? Y mayores de 75 años hasta 300 muertos. Esta es una patología completamente, estos hombres que estamos aquí, esta cantidad de hombres que vemos ahí que han muerto,
si se hubieran hecho un tratamiento de manera temprana, tienen un 90% de sobrevivir. Entonces, el cáncer de próstata es completamente detectable y cuando se detecta de una manera temprana, más de un 90% de los pacientes son exitosos, o sea, no mueren, ¿verdad? Cuando se detecta de manera temprana. Pero volvemos a lo mismo, como le decía, nosotros le tenemos miedo a aquel dedo, ¿verdad? Aquel dedo que aparecía en la primera diapositiva, mucha chota, y entonces, bueno, ahí nos morimos. Preferimos morirnos que antes de ir al médico, ¿verdad? Factores de riesgo por lo que padecemos el cáncer de próstata. El principal factor de riesgo es la edad, por lo que vimos ahorita en el cuadro anterior, ¿verdad? Que es antes de los 40 años, vemos que no muere la gente, que es rarísimo, ¿verdad? Que muera un paciente, pero vemos que ya a partir de los 65 años es cuando empiezan a haber muchos casos, entonces el factor de riesgo es, principal factor de riesgo en esta patología es la edad, ¿verdad? En segundo, bueno, o tenemos otro que es la raza de color negro. Los hombres negros, ¿verdad? De raza negra, tienen una incidencia un poco más mayor que los que no son de esa raza, ¿verdad? Y se han hecho estudios y bueno, no se ha determinado exactamente a qué se debe, pero entre los pacientes que presentan cáncer de próstata se ha determinado que la raza negra pues, es un factor de riesgo. En la historia familiar también las mamás de los hombres que padecen de cáncer de ovario, que han padecido cáncer de ovario, cáncer de mama, eso es un factor de riesgo importante. El tabaquismo, también para los hombres que fuman, van ganando como numeritos, ¿verdad? Esos son como numeritos, una rifa ahí, y cada uno que tenga un cuadrito de esto, por ejemplo, es como un numerito más, ¿verdad? El sobrepeso y la obesidad es otro factor de riesgo, y también los antecedentes, aquellos hombres que han padecido cáncer de próstata, los papás, los tíos, los abuelos, también es otro numerito más. Entonces vemos que son básicamente 6 numeritos ahí, y entonces el que tenga más numeritos de estos, pues tiene es más propenso a padecer esta enfermedad. Bueno, seguimos. Eh, eh, el cáncer de próstata es un tumor silencioso, por eso es que los hombres, ¿verdad? No acudimos al médico porque no sentimos nada, no sentimos absolutamente nada. Los primeros años podemos orinar bien, no sentimos ningún síntoma, los que hablaba anteriormente, que nos dolía orinar, que teníamos que orinar muchas veces, que nos salía sangre, no presentamos absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces nos gana la batalla esta enfermedad. Sigamos la otra. Completamente asintomático, ¿verdad? Completamente asintomático. El cáncer de próstata puede desarrollarse hasta 12 años después, puede presentar alguno de estos síntomas, ¿verdad? Entonces, 12 años atrás, o sea, por ejemplo, yo tengo 60 años y ahí empieza a desarrollarse las células, pasa 65 años, no siento nada, paso 67, 68, 70 años, 72 años, es cuando, como no siento nada, no voy al médico, pero ahí las células se están reproduciendo, ¿verdad? Llegaron, no es que en todos los casos así, pero bueno, tiene esa capacidad de desarrollarse hasta 12 años, después de que desarrolle en algunos casos antes, otros más tardío, otros de manera más temprana, por eso es importante los chequeos médicos. Bueno, entonces ya cuando se presenta algún síntoma es porque ya el cáncer está avanzado, ¿ok? Ya puede presentar algún dolor óseo, puede presentar alguna alteración a la hora de orinar, puede presentar sangrado al orinar, retener orina, ¿verdad? Que el paciente va y orina y al ratico tiene la necesidad de ir a orinar otra vez, ¿verdad? Entonces, estos síntomas son muy similares a los que hablamos ahora cuando hay una hiperplasia prostática o cuando hay una infección prostática, ¿verdad? Porque justamente la uretra es el que se obstruye ahí. Entonces, por eso hay que identificar bien si es
solamente una infección, si es solamente que la próstata inflamada o es cáncer, ¿verdad? Y ya estamos ahí hablando de palabras mayores, pero no lo sabemos hasta que vayamos a chequearnos, hasta que vayamos al médico. Sigamos. ¿Cuándo iniciar los controles? Bueno, justamente de acuerdo a la tablita que vimos, ¿verdad? Es a partir de los 40 años. ¿Y quiénes? ¿Quiénes son los que deben de ir a partir de los 40 años? Bueno, aquellos pacientes que presenten algún tipo de riesgo. Ya hablamos de que el papá, el tío o el abuelito hayan padecido de cáncer de próstata, que la mamá haya padecido de cáncer de mama, cáncer de ovarios, ¿verdad? Esos pacientes deben de asistir al menos por primera vez donde un urólogo, ¿verdad? Bueno, yo les hablo de un urólogo porque es el especialista en esta patología, ¿verdad? Pero bueno, si no tenemos la capacidad de pagar un urólogo, podemos ir a Levi's, ¿verdad? A Levi's ahí hay los médicos generales. Si detectan alguna anomalía, pues ellos pues los refieren, ¿verdad? A los urólogos de la caja. ¿Ok? Si no hay, sin factores de riesgo después de los 40 años, entonces por lo menos la primera vez, ¿verdad? Para iniciar ese estudio, ¿verdad? Entonces, ok, no, yo no tengo el papá ni la mamá que hayan padecido ninguna de esta enfermedad, pero bueno, después de los 40 años es importante al menos ir la primera vez. ¿Ok? Y de ahí iniciar mis estudios, guardo ese, ok, que el urólogo le dice, no, todo está bien, y ya el urólogo le da la indicación, puede ser cada 2 años, cada 3 años, o si vio algo, mejor venite el otro año, ¿verdad? Pero la idea es ir formando esa cultura preventiva a partir de los 40 años, porque vemos que antes de esa no es necesario ir. Después de los 55 años, sí recomendamos que vaya cada año, porque es la población donde más se presenta el cáncer de próstata. Entonces, después de los 55 años, sí se recomienda que vaya cada año a visitar el médico, por lo que hablábamos ahora, que la patología, las células cancerinas puede desarrollarse hasta en 12 años, pero puede desarrollarse de una manera temprana, antes de los 12 años, eso no lo sabemos. Por eso es importante irnos a chequear. El diagnóstico. Bueno, ¿cómo los médicos diagnostican el cáncer de próstata? Bueno, inician con una historia clínica, identifican, ¿verdad? Cada caso es muy individualizado, ¿verdad? Entonces ellos hacen toda una historia clínica a cada de los pacientes. Hay un examen físico y el examen físico es tacto rectal, ¿ok? Exámenes de laboratorio. Para exámenes de laboratorio mandan un antígeno prostático, ¿verdad? Y una biopsia de la próstata. Cuando ya los médicos envían una biopsia es para ya identificar propiamente si es cáncer o no es cáncer, si esas células son benignas o malignas. El tacto rectal. Bueno, el tacto rectal para los urólogos es primordial, ¿ok? Porque el tacto rectal, ellos en el tacto rectal lo que hacen es tocar la próstata, propiamente lo que hablamos que está debajo de la vejiga, sí, de la vejiga y delante del ano, del recto, ¿ok? Entonces ellos tienen que tactar sí o sí, ¿verdad? Para identificar el tamaño de la próstata, la consistencia de la próstata, eso no lo da ningún examen, ningún ultrasonido. ¿Cuál es la consistencia? Vea, para que usted, según lo que comentan los urólogos, es como tocarse la punta de la nariz, es como algo suavecito. La próstata debe estar suavecita, pero eso no lo da ningún examen, solo el tacto identificamos si esa próstata está suavecita o está dura, ¿verdad? Los nódulos, vemos que la nuez tenía como un surquito, los médicos en ese tacto rectal, ellos tactan, ¿verdad? Ese surquito si se nota o está libre, ¿verdad? Ahí es donde ven la simetría, si hay dolor o no. El tacto rectal dura, según lo que comentan los urólogos, lo normal tiene que durar entre 10 y 15 segundos, ¿verdad? A eso es lo que le tenemos miedo a los hombres. 10 segundos, máximo 15 segundos. No es doloroso para nada, ¿verdad? Y si hay dolor es porque hay ya eso enciende una alarma ahí, ¿verdad? El antígeno prostático, ¿verdad? Es un examen de laboratorio que envían los médicos, básicamente y es específico porque lo que miden es una proteína producida por la próstata y eso tiene un rango, ¿ok? El rango debe estar entre 0 y máximo 3 nanogramos
por milímetro. Entonces, cuando está más arriba de ahí, ya una alarma donde hay que verificar, y no necesariamente es porque si está más arriba ahí es justamente cáncer, ¿no? Los médicos ya empiezan a sospechar, ¿verdad? Y empiezan a estudiar cada caso de manera individual. Los urólogos tienen alguna otra tablita de ellos que de acuerdo a la edad también pueden valorarlo, pero hay un estándar que no debe ser mayor a 3 puntos ese examen. Bueno, entonces, cuando el tacto rectal hay alguna alteración de la que vimos ahí ahora, ¿verdad? El antígeno prostático también hay alguna alteración, los médicos de una vez sospechan del cáncer de próstata, se enciende una alarma ahí, ¿verdad? Y ellos ahí donde empiezan a estudiar cada caso con un poco más de profundidad. Y entonces ellos de una vez sospecha cáncer de próstata. Bueno, se piensa, una vez que estudian cada caso, pueden enviar una biopsia, ¿verdad? Y esa biopsia es lo que va a indicar el diagnóstico real. Ellos más adelante en esa biopsia, y si es cáncer, identifican el estadio de la próstata, ¿verdad? Ya tienen tienen toda una clasificación. Y de acuerdo a esa clasificación, así es el abordaje de cada patología. A los médicos urólogos les gusta abordar cada caso de una manera individual, en conjunto con el médico, paciente y familia. Usualmente ellos abordan esas patologías de una manera un poco más integral, de acuerdo a la biopsia, los resultados de la biopsia, ¿verdad? Y al diagnóstico real de la patología. Para el cáncer de próstata, bueno, existe tratamiento, ¿verdad? Entonces, ese primer proceso, la observación, de definir, de identificar, de determinar, ¿verdad? En qué estadio está el cáncer de próstata, es como el primer paso que hacen. Después existen otra serie de tratamientos, ¿verdad? De acuerdo a ese estadio del cáncer de próstata, ¿verdad? Si se detectó de una manera temprana, ¿verdad? Entonces hay más posibilidad de sobrevivencia. Si se detectó de una manera tardía, pues hay menos probabilidad y el tratamiento es más invasivo, ¿verdad? Entonces, una prostatectomía radical, esos extraen la próstata del paciente, ¿verdad? Eso es uno de los procedimientos. También se puede ordenar con radioterapia, se puede abordar de una manera con medicamentos hormonales. Recuerda que hace un ratito hablé de que las hormonas masculinas son como la gasolina que necesita las hormonas para reproducirse. Entonces, los médicos envían medicamentos hormonales para disminuir, ¿verdad?, la producción de la próstata, ¿verdad? De la testosterona, para que se disminuya y cerrar ahí esa producción, ¿verdad?, acelerada de las células cancerígenas. También se puede dar la extirpación de los testículos, ¿verdad? Eso es mediante una cirugía que se llama arqueoctomía, o sea, extraen los testículos del paciente para justamente pues erradicar de una vez la producción de la testosterona y a su vez disminuir, ¿verdad? O cerrarle ahí la producción de células cancerígenas, ¿verdad? Entonces, esos son procedimientos bastante invasivos, bastante fuertes, ¿verdad? Por eso se hace en conjunto médico, paciente y familia, ¿verdad? Bueno, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué? Y ahora que está hablando este enfermero de cáncer de próstata, ¿y qué podemos hacer para prevenir el cáncer de próstata? Vea, para prevenir el cáncer de próstata, no se puede, me la devuelve, por favor. No hay nada para prevenir el cáncer de próstata. O sea, no es que yo puedo hacer, ver, aquí hay una lista y si yo hago esto paso a paso, prevengo la enfermedad, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, que si uno hace esto, uno disminuye la probabilidad de padecer una enfermedad cardíaca. En el cáncer de próstata no hay.
No hay esa serie de pasos o esa serie que si yo hago esto y esto y esto, no, nunca voy a padecer de cáncer de próstata, no lo hay. Sin embargo, bueno, lo que hace es detectarse de manera temprana, ¿ok? Entonces, entre más los médicos detecten esa enfermedad de manera temprana, así va a ser exitoso el tratamiento y menos invasivo, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros hablábamos de que cada año hacerse el chequeo médico después de los 55 años, ¿verdad? Porque ahí, de esa manera, se detecta tempranamente la enfermedad. Bueno, empecemos con los chequeos médicos, que eso lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, una serie de pasos para detectar tempranamente el cáncer de próstata, los chequeos médicos que ya hablamos, el hacer ejercicio, ¿verdad? Se dice que hay algunos productos como el tomate, ¿verdad? Que son ricos en licopeno, la fresa, la guayaba, la papaya, esos son productos que hay en el mercado que se dice, ¿verdad? Que de una u otra manera, pues, se puede, digamos que prevenir el examen, el no consumir exceso de carnes rojas, el exceso de carnes grasosas. Se ha determinado que los pacientes que usualmente evitan ese tipo de productos es menos probable que padezcan del cáncer de próstata. Muy bien, entonces vean, con esto que hemos hablado, lo que buscamos es que más bien los pacientes que no van a la consulta con los médicos, los hombres, es la mayoría de casos por desconocimiento, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta con charlas como estas, que realmente vale la pena, ¿verdad? Vale la pena chequearse porque tengo muchas probabilidades de salvarme si detecto tempranamente la enfermedad. Entonces, con esto que buscamos, que yo levante el dedito y que cuando el médico salga, más bien yo levante el dedito y diga, yo voy, no señala al otro, ¿ok? Yo, entonces, eso es lo que buscamos. Y si de todo esto lo que hemos hablado el día de hoy, si alguno de ustedes, hombre, si es hombre y dice, mira, lo que me hablaron y nunca me he chequeado, o tengo 5 años de no chequearme, voy a ir a Levi's, no tengo dinero, voy a ir a Levi's. Bueno, si tengo el dinero para ir a pagar una consulta con un urólogo, bueno, voy a ir al urólogo. O papá, mira, me dijeron que el cáncer de próstata se puede prevenir, se puede detectar de una manera temprana. Ha ido usted al abuelo, al tío, al hermano. Si alguno de ustedes hace esa tarea, ya vale la pena haber estado el día de hoy acá. Eso, entonces les dejo esa tareita, que le pregunten al menos a uno de sus familiares hace cuánto se hicieron el chequeo médico para detectar tempranamente el cáncer de próstata. Entonces, Dios primero me pueden hacer esa tareita ustedes y con eso ya yo me doy más que satisfecho de haber estado el día de hoy acá. Existe esta APRECAP. APRECAP es una asociación es una asociación que da información sobre el cáncer de próstata. Entonces, si ustedes tienen algún familiar o si en algún momento pasan por una situación, ¿verdad? de estas, pueden acudir a esta asociación y ellos les dan mucha información, conocen mucho el tema y también ellos imparten mucha educación a la población en general para que lo identifiquen ahí. Por lo demás, muchas gracias por haberme puesto atención. Por favor, háganme la tareita esa que les dejé y verá que ya con eso me doy por satisfecho. Cierro con este lema que tenemos nosotros: la prevención no es una moda, es una forma de vivir. Muchas gracias y aquí estoy a sus órdenes.